25 cosas que quizás no sabías hace 5 minutos. Hola a todos, soy su amigo Curi. ¿Sabías que bajo nuestros pies hay ciudades enteras que no conocemos? ¿O que en el pasado los gatos eran considerados dioses? Si no es así, hoy te traigo 25 curiosidades actuales que te harán ver el mundo de otra forma. ¡Empecemos! Número 1. Hombre-niño. El concepto de hombre-niño suele describir a un adulto que mantiene comportamientos, responsabilidades o formas de afrontar los problemas asociadas con etapas más tempranas de la vida. No significa simplemente disfrutar videojuegos, dibujos animados o actividades consideradas infantiles, sino presentar dificultades para asumir responsabilidades, gestionar emociones, tomar decisiones independientes o aceptar las consecuencias de sus actos. La psicología no reconoce hombre-niño como un diagnóstico clínico específico, por eso conviene diferenciar entre una descripción popular y condiciones psicológicas reales. La madurez tampoco consiste en abandonar los intereses juveniles, sino en desarrollar autonomía, responsabilidad y capacidad para afrontar las dificultades. Un adulto puede conservar perfectamente sus aficiones de infancia eternamente. Número 2. Eficiencia total. En Estados Unidos, que un camarero deje la cuenta sobre la mesa sin que la hayas pedido suele ser normal. La razón está relacionada con el ritmo del servicio y con la cultura de las propinas. En muchos restaurantes estadounidenses, el camarero puede asumir que, después de comer, quieres pagar y marcharte cuando estés listo, sin esperar una señal directa. En cambio, en varios países latinoamericanos, entregar la cuenta puede interpretarse como una forma de presionarte para que abandones el lugar. La mesa puede considerarse un espacio para conversar y quedarse un rato después de terminar. Por eso, el mismo gesto puede parecer eficiente en Estados Unidos y descortés en Latinoamérica. Número 3. Origen oriental. Muchas de las especias que usamos diariamente tienen un origen mucho más lejano de lo que imaginamos. La canela procede principalmente de Sri Lanka y otras regiones del sur de Asia, mientras que la pimienta negra tiene sus raíces en la costa de Malabar, en la India. El clavo de olor es originario de las Islas Molucas, en Indonesia, conocidas históricamente como las Islas de las Especias. El azafrán, por otro lado, está vinculado con antiguas culturas del Mediterráneo y Asia Occidental. Durante siglos, estas sustancias fueron productos extremadamente valiosos y recorrieron enormes distancias mediante rutas comerciales. De hecho, las especias ayudaron a impulsar exploraciones, intercambios culturales y disputas dominantes. Número 4. Mitos del vago. Aunque el nervio vago suele aparecer en redes como una especie de botón secreto capaz de controlar todo el cuerpo, muchas afirmaciones sobre él exageran su verdadero papel. Es el 10º par craneal y forma una enorme red de comunicación entre el cerebro y órganos como el corazón, los pulmones y gran parte del aparato digestivo. Su nombre viene del latín vagus, errante, porque recorre una extensa ruta por el organismo. Participa especialmente en funciones automáticas como regular la frecuencia cardíaca y favorecer la actividad digestiva. Sin embargo, no es un interruptor mágico que pueda reiniciar el cuerpo con técnicas milagrosas. Sus funciones reales son fascinantes, pero bastante más complejas. Número 5. Misterio americano. En 1587, más de 100 colonos ingleses llegaron a la isla de Roanoke, frente a la actual Carolina del Norte, para establecer una colonia permanente. Su gobernador, John White, regresó a Inglaterra en busca de suministros, pero la guerra entre Inglaterra y España retrasó su regreso durante años. Cuando finalmente volvió, en 1590, encontró el asentamiento abandonado y ninguna señal clara de sus habitantes. La única pista fue la palabra Croatoan, tallada en un árbol, posiblemente relacionada con una comunidad indígena cercana. Nunca se ha demostrado qué ocurrió exactamente. Número 6. Supervivencia natural. Durante millones de años, nuestros antepasados compartieron el planeta con depredadores, desde felinos con colmillos hasta hienas y cazadores. Entonces, ¿por qué los humanos no terminamos desapareciendo? La respuesta está en una combinación de comportamiento, inteligencia y cooperación. Nuestros antepasados podían fabricar herramientas, utilizar el fuego, comunicarse y vivir en grupos, aumentando sus posibilidades de detectar y evitar amenazas. Además, los depredadores no cazan constantemente a cualquier especie, suelen concentrarse en presas que ofrecen alimento y que pueden capturarse con un riesgo razonable. Con el tiempo, los humanos también desarrollamos nuevas estrategias y ocupamos ambientes diversos. Sobrevivir no significó ser más fuertes, sino encontrar maneras de reducir nuestros propios riesgos. Número 7. Manuscrito oculto. Un asombroso hallazgo sacudió a los amantes de la música clásica tras confirmarse el descubrimiento de un manuscrito inédito del célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Un curador francés localizó en los archivos de la Biblioteca Nacional de París un cuaderno de lecciones redactadas originalmente por el genio austríaco durante su estancia en la capital francesa. Los análisis caligráficos detallados confirmaron la autenticidad de las partituras secretas, las cuales cobraron vida gracias a la interpretación de músicos profesionales. La pieza musical de corta duración se incorporó oficialmente
directamente al catálogo mundial del maestro, demostrando que su legado aún guarda grandes sorpresas para la cultura contemporánea, desatando una inmensa y absoluta fascinación mundial. Número 8. Rebelde revolucionario. Aunque muchos animales evitan sustancias picantes, los humanos desarrollamos una relación extraña con ellas. La sensación de ardor del ají proviene principalmente de la capsaicina, una molécula que activa receptores relacionados con el calor y el dolor. Curiosamente, las plantas de ají producen capsaicina como defensa, pero los humanos aprendimos a disfrutar esa sensación. Además, el picante puede tener ventajas prácticas. Algunas investigaciones sugieren que ciertas especias dificultan el crecimiento de microorganismos en los alimentos. Muchos mamíferos rechazan los frutos picantes, mientras que las aves pueden comerlos sin problema porque sus receptores responden de manera diferente a la capsaicina. Así, la afición por el picante es bastante peculiar en nosotros. Número 9. Tiempo en pantalla. Las pantallas pueden alterar nuestra percepción del tiempo porque capturan continuamente nuestra atención. Al mirar videos, jugar o desplazarnos por redes sociales, recibimos estímulos constantes que pueden hacer que perdamos la noción de cuánto tiempo ha pasado. Además, muchas plataformas están diseñadas para mantenernos interactuando mediante contenido que aparece de forma continua, eliminando señales naturales que normalmente nos ayudan a percibir el paso del tiempo. La experiencia también depende del estado de atención. Cuando estamos profundamente concentrados, una hora puede parecer mucho más corta. En cambio, cuando esperamos algo sin distracciones, los minutos pueden sentirse interminables. Por eso, el tiempo que pasamos frente a una pantalla puede sentirse muy diferente. Número 10. Llama al descubierto. El fuego no es una sustancia ni un objeto, es el resultado visible de una reacción química llamada combustión. Cuando un material combustible recibe suficiente energía y entra en contacto con un comburente, normalmente oxígeno, sus moléculas comienzan a transformarse rápidamente. Esa reacción libera energía en forma de calor y puede producir luz, por eso vemos llamas. Curiosamente, la llama no es el fuego completo, sino una región donde gases calientes reaccionan y emiten radiación. Su color depende de factores como la temperatura y las sustancias presentes. Incluso las llamas azules, amarillas o casi invisibles pueden tener composiciones diferentes. En resumen, el fuego es energía liberada durante una reacción química. Número 11. Mundo Linux. Linux es un sistema operativo de código abierto que nació en 1991, cuando Linus Torvalds comenzó a desarrollar un núcleo inspirado en Unix. A diferencia de Windows o Mac OS, su código puede estudiarse, modificarse y distribuirse por comunidades y organizaciones de todo el mundo. En realidad, Linux es principalmente el núcleo que administra el hardware y permite funcionar a otros programas. Por eso existen distribuciones como Ubuntu, Debian, Fedora o Arch Linux, que combinan el núcleo con herramientas y aplicaciones. Aunque muchos lo relacionan con computadoras, Linux domina servidores, supercomputadoras, dispositivos integrados y sistemas basados en Android. Su enorme flexibilidad lo convirtió en una pieza fundamental de la tecnología moderna. Número 12. Logro ambiental. Estudios ambientales internacionales revelan que alcanzar la meta global de 0 emisiones netas de carbono reducirá drásticamente la intensidad y duración de las olas de calor extremo. Modelos predictivos confirman que la estabilización de gases de efecto invernadero disminuirá los periodos de altas temperaturas estivales. Científicos destacan que la adopción masiva de energías limpias salvará vidas humanas al evitar el colapso de infraestructuras eléctricas en grandes metrópolis, un hallazgo crucial que subraya la urgencia de transformar los modelos de producción actuales para asegurar un futuro más sostenible y habitable para las próximas generaciones, mitigando el impacto del cambio climático global y consolidando un planeta mucho más seguro para todos nosotros. Número 13. Felinos legendarios. Los gatos han pasado de ser animales asociados con dioses a convertirse en auténticas estrellas de Internet. En el antiguo Egipto, fueron especialmente importantes y llegaron a relacionarse con Bastet, una diosa vinculada con la protección y la fertilidad. Siglos después, su relación con los humanos cambió, pero conservaron su capacidad para convivir cerca de nosotros. Con la llegada de Internet, los gatos encontraron un nuevo escenario para conquistar a millones de personas. Fotografías, videos y memes los transformaron en protagonistas de la cultura digital. Su popularidad demuestra algo curioso. Aunque las sociedades hayan cambiado radicalmente, nuestra fascinación por estos animales continúa. De símbolos religiosos a celebridades digitales, los amamos. Número 14. Nube invisible. La nube de Internet no está realmente en el cielo. Son enormes redes de servidores ubicadas en centros de datos alrededor del mundo. Cuando guardas una fotografía, ves un video o utilizas una aplicación, la información puede almacenarse y procesarse en esas computadoras, aunque parezca que está flotando en Internet. Empresas tecnológicas distribuyen los datos entre distintos servidores para que los servicios funcionen rápidamente y puedan recuperarse si ocurre una falla. Además, estos centros necesitan sistemas de refrigeración, electricidad, conexiones de fibra óptica y medidas
cámaras de seguridad. Por eso, la nube no es algo intangible. Detrás de cada archivo aparentemente invisible existe una enorme infraestructura física funcionando constantemente para nosotros. Número 15. I y O. Aunque parezca que un interruptor tiene una I y una O, en realidad esos símbolos representan algo mucho más universal. La I proviene de encendido o on, mientras que la O representa apagado u off, pero su origen moderno está relacionado con la representación binaria. 1 significa que existe una señal eléctrica y 0 significa que no existe. Por eso, el símbolo de encendido combina visualmente ambas ideas. La estandarización internacional hizo que estos signos pudieran entenderse sin depender del idioma escrito. Así, cuando pulsas un botón marcado con I y O, básicamente estás seleccionando entre dos estados, circuito activo o circuito inactivo. Esa lógica también aparece dentro de computadoras. Número 16. Fractura única. Cuando un hueso se rompe, el cuerpo comienza inmediatamente un proceso de reparación sorprendentemente complejo. Primero, los vasos sanguíneos alrededor de la fractura pueden dañarse y formar un coágulo que sirve como base para la recuperación. Después, células especializadas eliminan tejido dañado y otras comienzan a construir una especie de puente alrededor de la zona lesionada. Con el tiempo, ese tejido temporal se transforma en hueso nuevo y más resistente. Finalmente, mediante un proceso llamado remodelación, el organismo reorganiza gradualmente el hueso hasta recuperar una estructura mucho más parecida a la original. Curiosamente, este proceso puede continuar durante meses después de que la fractura aparentemente haya sanado, manteniéndonos siempre estables. Número 17. Sin ventanas. Los supermercados están diseñados para que olvides por un momento qué hora es y te concentres en comprar. Por eso muchos tienen pocas ventanas o directamente ninguna. Al eliminar la luz exterior y las vistas de la calle, el establecimiento puede controlar la iluminación y el ambiente. Además, sin ventanas es más difícil percibir cuánto tiempo llevas dentro, algo que puede favorecer compras más largas. También permite aprovechar toda la superficie de las paredes para colocar estanterías, anuncios y productos. Muchos supermercados utilizan iluminación artificial y pasillos cuidadosos organizados para dirigir tu atención, así que la ausencia de ventanas no es un accidente arquitectónico, forma parte de una estrategia comercial. Número 18. Bobo por naturaleza. El nombre curioso del pájaro bobo tiene una explicación histórica. En español, bobo se relaciona con su comportamiento aparentemente confiado. Algunas especies permiten que las personas se acerquen bastante, especialmente cuando no han sufrido demasiada persecución. Sin embargo, llamarlos torpes sería injusto. Los pájaros bobos, como los piqueros de patas azules, son aves marinas extraordinariamente adaptadas para sobrevivir. Pueden detectar peces desde el aire y lanzarse al agua en picada para capturarlos. Además, sus patas pueden tener colores muy llamativos que incluso participan en el cortejo. Su aspecto gracioso esconde una vida perfectamente especializada para pescar, volar y criar en ambientes costeros y oceánicos y recorrer largas distancias para alimentarse. Número 19. Cantidad exacta. ¿Por qué nuestras manos tienen 5 dedos y no 4 o 6? La respuesta está en una antigua historia evolutiva. Hace cientos de millones de años, nuestros antepasados vertebrados comenzaron a desarrollar extremidades con dedos. Existieron especies con más de 5, pero el patrón de 5 dedos terminó siendo común entre los primeros tetrápodos. Ese diseño quedó establecido y sus descendientes lo heredaron, incluidos nosotros. La evolución no tuvo que empezar de cero, simplemente modificó una estructura que ya funcionaba. Por eso encontramos 5 dedos en humanos, gatos, lagartos y otros animales, aunque algunas especies se hayan reducido, fusionado o transformado sus dedos para adaptarse a diferentes formas de vida. Número 20. Bajo tus pies. Debajo del suelo existe un mundo que parece una verdadera civilización. Las hormigas construyen redes de túneles y cámaras donde viven, almacenan alimento, crían larvas y organizan el trabajo de la colonia. Algunas especies incluso cultivan hongos, cuidan pulgones para obtener sustancias azucaradas o mantienen auténticas granjas subterráneas. Lo sorprendente es que no necesitan un líder dando órdenes constantemente. Cada hormiga responde a señales químicas y comportamientos simples, y de esa cooperación emerge una organización compleja. Una colonia puede funcionar como un superorganismo, donde miles de individuos actúan coordinadamente. Así que, mientras caminas por la superficie, bajo tus pies podría existir una sociedad entera trabajando sin descanso. Número 21. Agua misteriosa. El Reflecting Pool, uno de los lugares más reconocidos de Washington, D.C., volvió a cambiar de color y presentó una tonalidad verde que generó sorpresa entre visitantes y autoridades. El fenómeno provocó distintas reacciones y abrió un debate sobre las posibles causas del cambio en el agua.
Mientras algunas personas señalaron problemas de mantenimiento o contaminación, también surgieron acusaciones sobre un posible acto de vandalismo, aunque no se presentaron pruebas que confirmaran esa explicación. El caso llamó la atención porque el estanque se encuentra frente a importantes monumentos históricos de Estados Unidos. El incidente refleja cómo un simple cambio visual puede convertirse rápidamente en un tema de conversación pública. Número 22. Privacidad privada. Las gafas inteligentes parecen una evolución natural de los teléfonos, pero también plantean un problema poco visible: la privacidad. Al incorporar cámaras, micrófonos y conexión a Internet, pueden registrar imágenes, conversaciones o información del entorno sin que las personas cercanas sepan exactamente cuándo están siendo grabadas. El peligro no está únicamente en quien lleva las gafas, sino en la facilidad con la que podrían convertirse en dispositivos capaces de observar constantemente. Además, algunas gafas incorporan inteligencia artificial para reconocer objetos, traducir textos o analizar lo que el usuario está viendo. Estas funciones resultan útiles, pero también abren preguntas sobre qué datos recopilan, dónde se almacenan y quién puede acceder a ellos. Número 23. Calor clausulador. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más famosos del mundo, tuvo que cerrar antes de lo habitual debido a una intensa ola de calor que afectó a Francia. Las altas temperaturas generaron preocupación por la seguridad de los visitantes y trabajadores, ya que las condiciones extremas pueden hacer más difícil permanecer en zonas elevadas y con gran cantidad de turistas. Las autoridades decidieron aplicar esta medida preventiva para reducir riesgos y proteger a quienes se encontraban en el lugar. Este tipo de situaciones demuestra cómo los fenómenos climáticos extremos pueden afectar incluso a los sitios turísticos más importantes del planeta, obligando a adaptar horarios y tomar nuevas medidas preventivas. Número 24. Hielo irreal. El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido y se fabrica aprovechando una propiedad bastante curiosa. Cuando el CO2 líquido pierde presión, una parte se convierte directamente en gas y otra forma pequeñas partículas sólidas llamadas nieve de CO2. Esa nieve se comprime hasta crear los bloques o pellets que conocemos como hielo seco. A diferencia del hielo de agua, no se transforma en líquido al calentarse normalmente, sublima, pasando directamente de sólido a gas. Por eso parece desaparecer sin dejar charcos. Su temperatura ronda los menos 78,5 grados Celsius, suficiente para conservar alimentos, producir efectos de niebla y enfriar productos durante su transporte. Eso sí, debe manipularse con cuidado. Número 25. Magia dactilar. Cuando tocas la pantalla de tu celular, realmente no estás presionando botones diminutos, estás alterando un campo eléctrico. La mayoría de teléfonos utiliza pantallas capacitivas cubiertas por una capa transparente que conduce electricidad. Nuestro cuerpo también puede conducir pequeñas cantidades de carga, así que al acercar el dedo, modificamos la capacitancia en ese punto. Una cuadrícula de sensores detecta ese cambio y el teléfono calcula exactamente dónde ocurrió el contacto. Después, el sistema operativo interpreta esa posición como una orden: tocar, deslizar, ampliar o escribir. Por eso una pantalla capacitiva puede responder incluso con un toque muy ligero. En realidad, cada vez que tocas el celular, estás interactuando con electricidad. Eso es todo por hoy. En esta oportunidad saludamos a nuestro amigo Dervis Suárez. Gracias por ser parte del canal. Nos vemos en un próximo video.